bueno, de simulación pedestres. Y en realidad, pues les voy a hablar de tres cosas. Les voy a hablar de cómo es que todos los avances tecnológicos nos han permitido, o todos estos avances de tecnología han permitido ir creando nuevas herramientas de diseño. Por eso es que nosotros creemos que la forma de hacer arquitectura cambió, porque las herramientas que estamos utilizando ahora han cambiado. Y cómo a lo largo de todo este desarrollo tecnológico se han generado como nuevas herramientas que nos permiten tener información de los proyectos que antes no teníamos. Y este es el caso específicamente de las simulaciones pedestres, que es de lo que les voy a platicar hoy, de qué son, para qué sirven. Y por último, y lo vamos a compartir, eh, alguna de las hallazgos o de lo que encontramos o lo que descubrimos luego de hacer estas simulaciones, algunos proyectos reales que nosotros ya hemos trabajado. Entonces, realmente estamos muy emocionados de poder compartir esto con ustedes porque pues atrás de lo que van a ver, realmente hay un montón de trabajo del equipo. Nos hemos equivocado mil y una vez y lograr llegar a lo que hoy les vamos a presentar realmente me llena de mucha satisfacción. Así es que igual agradecido con todo el equipo de Danta que permite que podamos hacer esto, y en realidad yo solo soy el comunicador y aquí les voy a contar los resultados que hemos logrado obtener de eso. Y bueno, y ya para entrar en el tema, esto cambia, ahí está, bueno, la forma de hacer arquitectura cambió y quisiera empezar con una analogía. Y es que cuando nosotros estamos hablando de tecnología, si analizamos cómo es que ha ido evolucionando este cambio tecnológico cuando hablamos de los teléfonos celulares, y si podemos comparar lo que nos podía o lo que nos permitía hacer un teléfono análogo allá por los 1980 y lo que podemos hacer ahora con un teléfono inteligente, pues la diferencia realmente es abismal. Sí es cierto que los dos dispositivos cumplen con su función, que es comunicarnos, pero aquí la pregunta sería, ¿con qué dispositivo creen ustedes que podemos eh, pedir un Uber, pedir comida, comprar por internet, hacer el check-in antes de irnos de viaje, navegar por una ciudad que no conocemos y llegar al punto en que queremos llegar sin perdernos? En fin, tomar videos, ver fotos, revisar redes sociales, conectarse a un evento como esto? O sea, de plano, los dos teléfonos nos comunican, pero todos los beneficios y ventajas que nos dan los teléfonos inteligentes son demasiado distintos, digamos. Comparamos un dispositivo con el otro dispositivo. Y si esta analogía venimos y la trasladamos a nuestra industria, entonces la historia es la misma, y es cuando estamos hablando de la información que genera programas de dibujo o programas CAD, que el acrónimo de CAD es Computer Aided Design, es dibujo asistido por computadora, contra herramientas que nos permiten generar softwares, perdón, con herramientas que nos permiten generar modelos con competencias BIM. Pues dicho otras palabras, podríamos hablar de que lo que podemos generar con los programas BIM son bases de datos tridimensionales. Y entonces aquí tal vez lo importante para nosotros es comprender por qué porque esto es importante para nosotros, porque es importante que sepamos cómo es que estos cambios tecnológicos que se han venido dando, ¿verdad? Entonces, para avanzar, no, ahí está. Entonces, ¿por qué es importante esto para nosotros? Bueno, primero porque yo creo que como industria de la construcción, tenemos una responsabilidad de poder entregarle al usuario final algo que esté diseñado de la mejor manera posible, algo que esté diseñado con todas las herramientas que la tecnología en este momento nos brindan y nos pueden dar. Es importante porque lo que hagamos hoy va a quedar construido por muchísimo más tiempo. Entonces, tal vez aquí la reflexión un poquito es, ¿cuál es el legado que le queremos dejar a nuestros hijos, a las futuras generaciones, a la gente que va a habitar estos proyectos que nosotros estamos diseñando hoy para mañana, ¿verdad? Creemos que hay que darle un mismo nivel de importancia tanto al desarrollo del edificio en sí, como también a las personas que lo van a habitar, ¿verdad? Y tal vez una de las cosas más importantes y que quisiera que todos nos pusiéramos en contexto es, ¿qué va a pasar el día de mañana en que, pues Dios quiera, no exista ningún desastre natural o que suceda un accidente? Porque al final del día
los desastres naturales y los accidentes, pues no avisan, no nos están preguntando cómo está nuestra agenda hoy para ver si va a temblar o no, o para ver si sucede un incendio en algún edificio, eso son accidentes. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que nosotros estemos en una situación de emergencia en la que seguramente vamos a desear que el edificio en el que estemos al menos esté diseñado de la mejor manera posible para poder evacuar de la manera más ágil posible a todos sus habitantes. Y un poco de esto es de lo que les voy a hablar hoy, y quiero hacer un breve resumen de cómo a lo largo de la historia las herramientas que tenemos para hacer arquitectura han ido cambiando. Y si ustedes pueden ver ahorita en la pantalla, pues estamos viendo que cambiamos el tablero por una compu, el lápiz por un programa de dibujo, ¿verdad? Entonces, en pocos años fuimos cambiando la manera en que se hacen las cosas. Y luego cambiamos el uso de programas de dibujo, CAD, eso, digamos, programas que producen información 2D, con el uso de programas que pueden generar bases de datos tridimensionales, y estoy hablando justamente de los softwares con competencias o con capacidades BIM. Luego cambiamos el usar softwares con capacidades BIM para únicamente extraer información 2D, es decir, ya estábamos usando programas que tienen competencias BIM, pero solo estábamos como extrayendo información 2D basados en un modelo. Pasamos de hacerlo de esa manera a generar bases de datos tridimensionales que nos permiten hacer, además de poder extraer esa información de planos, nos permiten hacer cuantificaciones, colisiones, análisis de colisiones, análisis bioclimáticos, y en este caso, pues nos permiten estos modelos que estamos generando también hacer análisis pedestres, que es un poco el enfoque que le vamos a dar a esta plática. Pero ¿cuál es la ironía de todos estos análisis? Y la ironía de todos estos análisis es que todo lo que estamos haciendo se centra en el edificio en sí. Es decir, en este momento, cuando estamos en la etapa del ciclo de vida de un proyecto en donde se está haciendo el diseño arquitectónico, pues de plano todavía no sabemos ni siquiera qué personas son las que lo van a habitar. Y entonces toda la gente o todo el equipo de trabajo que se está sumando a diseñar este proyecto está pensando en cómo genera información o cómo produce información para poder hacer todo este legado de instrucciones o todo este montón de información técnica para que el edificio se pueda construir. Y en ese momento nosotros sentimos que de alguna manera estamos, no es que no le estemos dando la importancia, pero no sabemos quién lo va a habitar, sabemos que está haciendo un edificio para personas, pero siento que de alguna manera como ponemos en segundo plano a las personas. Nosotros creemos que es importante que podamos, a través del uso de las herramientas que tenemos disponibles, podamos plantear soluciones que pongan en el centro de diseño a las personas, sin dejar por un lado la importancia que tiene toda la información, perdón que me estoy perdiendo, toda la información técnica necesaria para poder producir el edificio. Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una arquitectura más humana con software? Y aquí voy a hacer una pausa. Y voy a hacer una pausa porque cuando estamos hablando de cosas muy innovadoras, es muy fácil señalar, criticar, decir pensar en que Guatemala todavía no está lista para esta aplicación de tecnología, o pensar que si aplicamos estas formas de trabajo, realmente vamos a ver que los edificios sean más caros o no. Y creo que cuando tomamos esta actitud negativa, cuando estamos oyendo ideas nuevas, estamos perdiendo el partido antes tan siquiera de empezar a jugarlo. Esta plática lo que pretende es como plantear una solución. No creemos que sea la única solución, creemos que es parte de un montón de soluciones, pero sí creemos en que se puede hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, finalmente, la manera en cómo nosotros adoptemos estas ideas que hoy les vengo a compartir es lo que va a permitir que Guatemala pueda mejorar o no. Es un tema de actitud. Así es que, pues, nada más compartirles que creo que el cambio inicia con nosotros,
¿verdad? Y no con otras personas. Y bueno, ¿quiénes son los responsables realmente de crear, de mejorar la arquitectura o de mejorar los productos que está ahorita en el mercado? Y nosotros creemos que realmente son todos, somos todas las personas que estamos involucrados en esto, eh, desde el usuario final, desde los administradores de inmuebles, desde los constructores, desde los desarrolladores inmobiliarios y los ingenieros. Y definitivamente nosotros los arquitectos tenemos un montón de responsabilidad en esto que estamos haciendo. Sí es cierto que nosotros en este momento de diseño tenemos un rol de alguna manera como estamos llevando la dirección de la propuesta que se está haciendo. La propuesta que nosotros hacemos no solo debe de cumplir con la normativa vigente, sino que tiene que cumplir también con los requerimientos del desarrollo inmobiliario y en medio de cumplir con normativa, con especificaciones del desarrollador inmobiliario para poder llegar como digamos que a las expectativas de metros cuadrados que requieren para la venta. También en ese proceso de diseño también es importante para nosotros la parte estética, porque digamos, no podemos aislar esas tres cosas, son importantes. Entonces, al final, sí creemos que los arquitectos pues tenemos definitivamente un rol importante y es nuestra responsabilidad poder generar propuestas integradoras, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo generamos estas propuestas integradoras? Pues digamos que nosotros en Danta creemos que la manera de poder hacerlo o nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes y nuestro trabajo es poder aplicar la tecnología de una manera en que nos permita poder mejorar el producto que nosotros estamos entregando de cara a los usuarios final y a nuestro cliente. Creemos que el uso de estas simulaciones pedestres para la toma de decisiones logra poner de nuevo en el centro de la toma de decisiones a las personas. eh, y como dice la diapositiva, siempre hay un antes y un después. Eh, antes de la, antes de, hace 50 años dibujamos en un tablero de dibujo, hace más de 50 años, pero lo que quiero decir es que empezamos dibujando como un tablero de dibujo y nadie estaba pensando en que N cantidad de años después, 50 o 60 años después, íbamos a estar generando modelos de los que son bases de datos tridimensionales que nos permiten extraer información de cuantificación, hacer análisis de colisiones, vincular los modelos a un software que nos pueda generar un presupuesto. Entonces, eso antes no se podía. Y nosotros creemos que con las simulaciones pedestres también es un antes y un después, ¿verdad? Y de esto es justamente de lo que les voy a hablar hoy y cómo es que las simulaciones pedestres nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en la parte de diseño. Entonces, cuando hablamos de una simulación pedestre, pues aquí les estoy compartiendo un pequeño ejemplo. Es un video y justo antes de que iniciara la plática, le enseñé este video a Víctor y me decía, qué interesante, si mira esto, yo le decía, sí, mira, re interesante, ¿verdad? Pero al final del día, digamos que él simplemente hecho de ver a los muñequitos que van caminando ahí de un lado para otro, se ve interesante, pero realmente no nos ayuda en nada. Es decir, comunica la idea de lo que está sucediendo adentro y cómo es que la gente se está moviendo dentro de un espacio. Sin embargo, y estos muñequitos que no son muñequitos en realidad, sino que el nombre técnico correcto es agentes inteligentes. Ustedes pensarán, ¿por qué agentes inteligentes? Y bueno, son agentes inteligentes porque son entidades que reconocen su entorno. Es decir, estos agentes inteligentes, dicho de otra manera, son algoritmos matemáticos, pero entienden que es piso, que es pared, que es puerta, que es grada, que es elevador, cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces, literalmente, sí les podemos decir a estos agentes inteligentes, va del punto A al punto B. Y tal vez lo interesante de todo esto es, pues, sí, podemos generar estos videos que comunican bastante bien la idea de lo que está pasando. Sin embargo, es toda la data que nos genera el software y la interpretación de esa data es la que nos permite crear mejores propuestas de arquitectura. Y ya que voy a seguir adelantándome, pues, siguiendo con la presentación, les voy a platicar un poquito sobre cuál es la diferencia de la simulación dinámica comparada con una simulación o con un análisis estático. Y es que una simulación,
pero un análisis estático, digamos, no considera el movimiento. La simulación dinámica sí lo considera. Tanto la simulación estática como la dinámica permiten definir la densidad poblacional, es decir, cuántos metros cuadrados se requieren por persona dentro de un espacio. Eso sí lo podemos medir. Sin embargo, el estático, como no considera el tema de movimiento ni el tiempo, tampoco puede medir este de aquí abajo, donde están los muñequitos con el reloj, que es el tiempo en proximidad. Y tal vez una de las cosas que a mí más me llama la atención, creo que es una de las cosas más interesantes, es que las simulaciones dinámicas nos permiten identificar dónde pueden haber problemas. Tal como pueden ver aquí en el mapa, se lo voy a marcar aquí con esto. Tal como pueden ver en este mapa de acá, ese es un mapa de calor. Este es similar a los mapas de calor que hacen nuestros amigos cuando hacen análisis bioclimáticos de dónde le pega el sol y lo más rojo es donde más fuerte le pega el sol. Pues aquí no estamos hablando del sol, sino que estamos hablando de dónde pueden existir aglomeraciones. Ahora, estos colores y esto que estamos viendo acá no ¿cómo se llama? No es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino que realmente, pues, eso lo importamos de otra industria, que más adelante se les voy a explicar cuál es. Sí, ahora voy a continuar contándoles para qué es que sirven estas simulaciones pedestres. Y las simulaciones pedestres se pueden utilizar para varias cosas. Se pueden utilizar para analizar tiempos de cola y espera. Se pueden utilizar para hacer análisis de aglomeraciones y manejo de multitudes. Se pueden utilizar para analizar flujos de personas en estaciones de transporte, es decir, pueden haber como paradas de buses, paradas de tren, aeropuertos. Para ese tipo de cosas se pueden utilizar las simulaciones pedestres y el enfoque que nosotros le dimos a estas simulaciones pedestres y a esta plática es cómo podemos hacer análisis de evacuaciones de edificios y de qué manera podemos como reducir en la mayor cantidad posible el tiempo que utiliza la gente para poder evacuar un edificio. Y antes de seguir, solo les quiero contar de dónde es donde importamos este estándar y este estándar del LOS o LOS, que es nivel de servicio, que se parece también un montón al tema de BIM, pero hoy no estoy hablando de BIM, estamos hablando aquí específicamente y de qué se trata ese tema de level of service o el nivel de servicio. Pues este es un estándar importado de la IATA, que es la International Airport Transport Association o la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en donde el nivel de servicio se va midiendo, digamos, de la cantidad de personas que se juntan o que el tiempo que se tardan en desplazarse de un lugar a otro. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la gráfica, mientras que el nivel de servicio está en los colores como más azules o más fríos, se considera como un nivel excelente y entonces va de excelente hacia alto, hacia bueno y hacia adecuado cuando llegamos al color amarillo. Ya luego cuando nos vamos a los colores como un poquito más fuertes y nos vamos acercando al color rojo, pues ya la manera como el estándar lo califica es como inadecuado e inaceptable. Entonces, en la diapositiva que ustedes están viendo ahí, ven que tiene un montón de colores y la manera de interpretar eso justamente es cuando vemos como que hay puntos rojos, es donde se está identificando que puede haber un problema. ¿Ok? Esto es un poco para la gente que ha tenido oportunidad de viajar. Es como cuando uno entra a un aeropuerto y uno entra y sale y uno siente como que, pues, este aeropuerto, pero ni se sintió. Comparado con otros aeropuertos que uno siente que pasó semanas ahí metido. ¿Verdad? Entonces, eso es justamente porque de alguna manera los aeropuertos que funcionan muy bien es porque se han hecho este tipo de análisis y literalmente sí mejoran un montón la experiencia del usuario. Pero volviendo ahora al tema de lo que venimos a hablar el día de hoy, pues hoy la verdad es que me siento muy orgulloso de poder compartir esto con ustedes porque como les decía inicialmente, esto ha sido un montón de trabajo de muchos, no iba a decir muchos años, pero realmente no, pero sí desde el año pasado a la fecha, cuando empezamos a implementar esto en nuestros proyectos. Y entonces lo que les voy a compartir hoy es el resultado de haber analizado 6 proyectos que nosotros estamos haciendo. No les puedo decir cuál es el nombre específicamente de cada proyecto porque tenemos unos contratos de confidencialidad que no nos permiten, pero sí les puedo compartir, mejor dicho, los resultados que logramos obtener de haber analizado estos 6 proyectos. Hoy les voy a compartir 4.
¿verdad? Estos resultados que les voy a compartir el día de hoy son el equivalente a 258,000 metros cuadrados o similar a 1,897 apartamentos. Más o menos ahí solo para que se den una idea. Y ahora ya les voy a empezar a compartir cómo es que logramos llegar a estas simulaciones y cómo fue que lo hicimos. Y para poder comparar, o digamos, en un principio, para poder determinar si estábamos mejorando o no las condiciones, necesitábamos como establecer un punto de partida, una base, para saber si lo que estábamos haciendo era mejor que lo que ya se tenía o peor. Y entonces, el primer escenario, digamos, por el cual pasamos y analizamos todos los proyectos, nosotros lo etiquetamos como sálvese quien pueda. Y literalmente, el sálvese quien pueda es decir a los agentes, salgan como puedan en el menor tiempo posible, ¿verdad? Ese es, desde nuestra perspectiva, el peor de los casos porque es no tener un plan de evacuación y es nada más salir. Luego, el segundo escenario era aplicar lo que la norma nos pide, digamos, y esto no es que Conred no nos dice cómo es que tenemos que evacuar. Finalmente, quienes deciden cuál debería ser la mejor ruta de evacuación somos nosotros los arquitectos y es lo que presentamos a Conred. Evidentemente, esto que nosotros estamos haciendo no va en contra de Conred porque nosotros lo vemos como que la norma nos solicita lo mínimo y lo que nosotros estamos tratando de hacer es como ese mínimo se puede mejorar o se puede optimizar. Y a ese escenario es al que nosotros le decimos UX arquitectura. Entonces, solo es para que todos estemos claros. Fueron 3 escenarios. El peor de los escenarios es sálvese quien pueda. Luego está el otro que aplicamos la estrategia que nosotros habíamos planteado para evacuar, lo que habíamos presentado en Conred. Y por último, era lo de UX arquitectura, que pues tiene que ver con el acrónimo de User Experience o la experiencia del usuario. Y esa es la optimización de los resultados que pudimos obtener en Conred. Entonces, este es el primer proyecto. El primer proyecto es un proyecto que está compuesto por 2 torres y al centro, si ustedes se dan cuenta, pues bueno, aquí no se mira mucho, pero vemos que al centro existe una plaza a nivel de calle y tiene unos sótanos. Entonces, lo que nosotros analizamos acá, o cómo se analizó esto, mejor dicho, lo partimos en 2 partes. La primera parte fue analizar la torre y luego que hayamos como evacuado las torres, lo que hicimos fue analizar cómo evacuábamos toda la plaza y cuál era la mejor forma de hacerlo. Lo que ustedes están viendo ahorita o los resultados que yo les estoy presentando en este momento realmente son únicamente las mejoras que logramos conseguir en la torre. Y lo interesante de esta simulación o de este primer proyecto en realidad es que como la torre por normativa y por la carga de ocupación nos solicitaba que tuviera ¿cómo se llama esto? 2 módulos de gradas, nos permitía de alguna manera cambiar la estrategia. Entonces, digamos, en esta simulación lo que sucedió fue lo siguiente. Comparado contra el peor de los escenarios, que era sálvese quien pueda, que ustedes pueden ver es la simulación 1 de acá. Cuando aplicamos lo que se había planteado inicialmente en Conred, conseguimos una mejora del 11% más rápido. Luego, agarramos esa información que obtuvimos de Conred y lo que hicimos fue ver de qué manera conseguíamos mejoras. Y conseguimos un 30% de mejoras, es un 30% más rápido. Reducimos de 5 minutos a 4 minutos, pues, redondeándolo. Entonces aquí bueno, ¿qué hicimos para mejorarlo? Aquí lo que sucedió fue lo siguiente. Típicamente nosotros pensamos, o no típicamente, pero normalmente nosotros las evacuaciones las hacíamos digamos que la gente tomara el módulo de gradas que estuviera más cercano a su apartamento. Y esto lo que estaba generando es que había, cuando los agentes empezaban a bajar y empezaban a llegar a los primeros niveles, había un cuello de botella en los primeros niveles. Se congestionaba mucho porque había mucha gente que estaba bajando al mismo tiempo. Entonces, lo que hicimos fue únicamente cambiar la estrategia de evacuación. Y es que entonces había unos apartamentos que estaban muy cerca del módulo de gradas y a esos apartamentos les dijimos que fueran a bajar por otras gradas. Y entonces,
Cuando nosotros hicimos ese cambio, que no significó realmente ni cambio de arquitectura, ni cambio de diseño, ni nada, y eso que es bueno, estamos en una etapa de diseño ahí, realmente lo único lo que logramos conseguir es que la evacuación fuera más rápida, porque el hecho de que la gente pudiera tomar ese camino un poquito más largo hasta empezar a bajar, permitía que cuando ellos llegaran, digamos que a las gradas del segundo nivel y primero, ya no hubiera gente que ahí haciendo cola. Entonces eso permitió que pudiéramos evacuar y que pudiéramos conseguir estas mejoras. Este es el segundo proyecto. Este proyecto está formado por dos torres. Cada una de las torres tiene dos módulos de gradas y hay unos módulos de gradas que las comparten entre sí. Y digamos que en este proyecto, cuando nosotros hicimos la primera simulación, que era Sálvese quien pueda, y la comparamos contra la que estamos aplicando en Conred, pues conseguimos un 56% de mejora cuando se aplicó con Red, comparado con el peor de los escenarios, que era Sálvese quien pueda. Y luego, cuando nosotros optimizamos la estrategia de Conred, logramos casi un 70% de mejora, digamos un 69% de mejora. Eso quiere decir que de 24 minutos de evacuación lo logramos llevar a 7 minutos de tiempo. Entonces, es un montón de tiempo. La verdad es que este es uno de los proyectos de los que más contentos estamos porque conseguimos un montón y a ver, ¿cómo lo logramos o qué fue lo que hicimos? Entonces, si se dan cuenta, en la simulación 2, digamos que en el centro hay una parte que se vuelve bien, pues está muy roja y es porque nosotros estábamos llevando a toda la gente que pasara por una parte que era exterior y la estábamos llevando al lobby, porque este es el lobby, esto que está acá, esto que está aquí rojo, donde le estoy marcando es el lobby, entonces estábamos llevando muchas personas por ahí. Y lo que estaba pasando es que en el lobby se estaba volviendo como un cuello de botella. Entonces aquí fue un poco aplicar lo que habíamos aprendido en otros proyectos y lo replicamos acá. Entonces, en principio, sí cambiamos un poco la estrategia de por dónde estaban saliendo todos los apartamentos. Segundo, lo que hicimos o lo que creemos nosotros que mejoró muchísimo las condiciones de esta estrategia de evacuación es que habían puertas de servicio que nosotros no habíamos considerado como usarlas para evacuar. Y eran puertas de servicio que justamente comunicaban hacia la calle. Y entonces, en este proyecto específicamente, lo único que hicimos fue como integrar estas puertas de servicio que daban a la calle y como que segmentar de alguna manera todo el flujo de personas que venía de los apartamentos y, y, y los dividimos en más salidas. Y entonces eso permitió que, si se dan cuenta, si comparamos esta gráfica, bueno, esto que tenemos acá contra esto, pues aquí ya no se mira rojo, pero es simplemente porque justamente agregamos otras salidas y eso permitió que de 1448 segundos, digamos que este es el tiempo que se tarda la última persona en salir, logramos bajarlo a 451 segundos. Y esa fue la manera en como en este proyecto nosotros conseguimos esta mejora. Este proyecto número 3, este es un proyecto que está, bueno, no que está compuesto por 4 torres, una casa club y al centro existe un edificio de parqueos que va hacia el sótano. En este proyecto en particular sucedió algo interesante. Sucedió algo interesante porque cada una de estas torres, por norma o por la carga ocupacional, no nos requería que tuviéramos un módulo de gradas más. Entonces, si quieren, aquí les voy a ir anotando. Bueno, esta es la torre 1, torre 2, torre 3, torre 4 y casa club, ¿verdad? Entonces, cada torre solo tenía un módulo de gradas. Como solo tenía un módulo de gradas, perdón, nosotros no podíamos hacer mucho por mejorar las condiciones porque al final del día toda la gente tenía que salir por ese único módulo de gradas. Pero pensamos realmente, cuando hicimos la primera simulación y nos dimos cuenta de esto, pensamos que si agregábamos un módulo de gradas adicional, el tiempo de evacuación lo íbamos a bajar a la mitad. Y la verdad es que nos hacía sentido, porque si con una torre, con un módulo de gradas nos tardamos, por decirlo, 10 minutos, pensamos que si agregamos otro módulo de gradas, pues nos iban a tardar 5 minutos. Pero la sorpresa fue, o el resultado fue, que aunque hubiéramos agregado otro módulo de gradas, realmente el tiempo no bajó al 50%. Y entonces la mejora era muy mínima como para hacerlo. Entonces, parte de las cosas que les voy a compartir al final y les voy a adelantar un poquito es que
no necesariamente tener más módulos de gradas hace que el edificio se pueda evacuar de manera más rápida, ¿verdad? Entonces, eso fue bien interesante. Bueno, pero entonces ya regresando a terminando con esta explicación, realmente aquí, cuando aplicamos lo de Conred, pues no hubo mayor mejora, ¿verdad? Ah, perdón. Aquí lo que nos hicimos nosotros fue enfocarnos. Debido a que las condiciones de las torres no permitían cambiar la estrategia y que de todos modos, para nosotros quitarnos la duda, igual lo hicimos con otro módulo GRAS y tampoco mejora considerablemente las condiciones, entonces lo que hicimos fue enfocarnos en ver cómo evacuamos a toda la gente desde la plaza. Y de esa manera, cuando analizamos el tema de la simulación 2, que es cuando está con Conred, pues ustedes se pueden dar cuenta ahí, las flechas blancas se juntan, digamos que los flujos de personas y van a salir juntos, la torre 2 y la torre 3, salen por aquí, ¿verdad? Y luego la torre 4 en esta ocasión, aquí estamos haciéndolos ir por el sótano y ver si salíamos por acá, a ver si mejoraban las condiciones, pero eso no lo mejoró y la gente de que está en Casa Club salía por acá. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros para mejorar esto? Pues lo que hicimos de entrada fue cambiar la estrategia en términos de que a cada torre se le asignó o se trató de dejarle una salida de manera individual. De esta manera lográbamos evitar como que las aglomeraciones. Entonces, si se dan cuenta acá, en este proyecto conseguimos que la torre 1 evacuara por acá, que la torre 2 pasara por el jardín central, pero que saliera por acá, que esta es una salida, digamos que de servicio que está prevista, y esta que les estoy marcando acá, que es la entrada vehicular al proyecto, realmente la utilizamos para evacuar tanto la torre 3 como la torre 4. Y al día, pues sí, hay un flujo de gente bien fuerte que pasa aquí por la Casa Club, pero lo que permite generar esta mejora del 8%, digamos, es que aparte de que les dimos exclusividad a cada una de las, ponemos a la torre 1 y la torre 2 para salir, es que justamente pudimos hacer uso de la salida vehicular. Entonces, como para las salidas para los carros tienen dimensiones que no necesariamente corresponden a las peatonales, ese espacio que tenemos ahí previsto lo pudimos utilizar para mejorar estas condiciones. Y esta es la manera en cómo este proyecto pues lo conseguimos mejorar. Y ahora paso al proyecto. Ya está. Este es el proyecto número 4. Este proyecto está formado por una torre que tiene dos módulos de gradas. Este es el que está más cercano a la calle y este es el que está más lejano a la calle. Si ustedes se dan cuenta, lo que les voy a marcar acá, esto es una salida vehicular, o sea, esto es una salida vehicular, esta es la salida y entrada del lobby, esto que está aquí marcado. En este proyecto, pues el análisis se hizo en conjunto, es decir, se analizó tanto la torre como los parqueos. Como aquí no había plazas, no había necesidad como de dividirlo. No me está cambiando esto, ahí está. Ok, perdón. Y ahora, entonces, lo que están viendo en pantalla, digamos que está la simulación 1, 2 y 3, como ya les había explicado antes. Tal vez ni quien pueda. Cuando aplicamos con Red, logramos conseguir una mejora del 44% comparado con el peor de los escenarios. Logramos reducir de 29 minutos a 15 minutos. ¿Y cómo logramos esta mejora? Pues cuando empezamos a ver qué era lo que estaba pasando con la simulación 2 de Conred, digamos, pues nos percatamos y nos dimos cuenta que todo el flujo de gente lo estábamos mandando por la salida vehicular, pero todas las personas que estaban acá estaban tomando esta dirección. O sea, aquí ya habíamos aprendido que lo mejor es como independizar las salidas de las circulaciones verticales. O sea, cuando estamos pensando en un plan de evacuación, lo mejor que podemos hacer es tomar la circulación vertical y llevarla a una salida exclusiva. Así no juntamos los flujos de gente y eso permite que la gente pueda evacuar de manera más rápida. Y por eso fue que esto ya lo hicimos así. Sin embargo, como aquí lo estamos viendo era ver de qué manera podemos optimizar esto, lo que hicimos fue que, bueno, ya aquí el módulo de gradas que estaba más cercano a la calle, lo mejor es que saliera directamente a la calle y el módulo de gradas que estaba más lejano a la calle lo partimos en dos. Es decir, la mitad de la gente salía por esta salida vehicular y la otra mitad de la gente, aquí, o sea, el proyecto tiene otra salida vehicular acá,
que no se las había marcado antes. Está conectada a través de un parqueo. Y entonces lo que hicimos fue como repartir los flujos de gente que venían de acá y los sacamos. Y de esa manera logramos corregir un poquito más todavía. Adicionalmente a eso, igual lo que estábamos haciendo, o de lo que nos pudimos percatar también, no solo en este proyecto, sino en otros que hemos analizado, era que cuando nosotros hacíamos que la gente que estaba en el sótano tomara las gradas, subiera al lobby y saliera por el primer nivel, se iba a topar con más gente que venía bajando. Entonces, lo que nosotros propusimos fue que la gente que estaba en los sótanos, o al menos en los proyectos que nosotros diseñamos y que analizamos en esta ocasión, fue que la mejor estrategia es que la gente que está en los sótanos salga por las rampas, porque así no se topa con nadie, ¿verdad? Y entonces eso permite que la gente pueda evacuar de manera más rápida. ¿Ok? Y quiero que el cursor, lo que no me deja lo veo aquí. Ahí está. Ahora sí. Ok. Ok, ahora vamos a borrar esto. Bueno, y ya les conté un poco, bueno, les conté 4 de los 6 proyectos que analizamos. Les voy a contar ya las conclusiones que nosotros hemos llegado y compartir esto para mí es como bien importante para compartirlo con ustedes. Entonces, a ver, antes de compartirles nuestras conclusiones, solo quiero contarles un poco qué es lo que nos permiten estas simulaciones predictivas. Y algo de lo que nos permite es primero que nos podemos comparar alternativas o comparar opciones. Entonces podemos realmente medir si la propuesta que estamos haciendo es mejor que la otra o no. Entonces nos da mucha certeza de poder identificar problemas. Gracias a los mapas de calor podemos encontrar de manera gráfica y entender qué es lo que está sucediendo con el flujo de personas, ¿no? Eh, esta habilidad, digamos, o este beneficio de poder saber qué es lo que está pasando, nos permite poder proponer y evaluar mejoras. Además, también nos permite aprender de nuestros errores, porque al final del día, en otros, bueno, en uno de los 2 proyectos que no les presenté, realmente el UX no logró mejorar nada. O sea, eso significa, y de veras, y entonces, en algún momento como que nos vimos medio frustrados que no logramos mejorar lo que habíamos hecho en Conred, pero al final, si lo vemos desde la perspectiva correcta, no, es que entonces lo que hicimos está bien, la propuesta que hicimos de Conred es la óptima, es la mejor. Entonces, también nos da certeza de saber que lo que estamos proponiendo es lo mejor que podemos hacer con nuestro proyecto. Después, como les había dicho antes, lo interesante de esto es que tomamos decisiones basadas en información, basadas en data y no en corazonadas, no en lo que es que yo siento que esta opción es mejor porque me gusta más. No, aquí es objetiva la decisión porque es qué estrategia es la que menos tiempo me toma para salir del edificio. Y bueno, el resultado, perdón, de todo esto, de plano, es que podemos hacer mejores propuestas y podemos plantear mejores edificios. ¿Y cuáles son nuestras conclusiones? Y bueno, y antes de eso les quiero hacer un pequeño preámbulo y es que antes de la plática pues estuvimos haciendo algunas investigaciones y buscando sobre temas de análisis de pedestres o de personas y encontramos justamente pues había una charla donde hablaba una persona que tiene un doctorado en hacer este tipo de simulaciones y decía que parte de las conclusiones a las cuales ella había llegado es que a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, y vuelvo a decir, a nadie le gusta hacer cola en una situación de emergencia. Entonces, es importante porque pues yo no puedo imaginar estar ahí, que esté en un edificio, que esté temblando y que haya cola y que todo el mundo esté tranquilo esperando. No, tranquilos, ya se va a quitar ese temblor, no pasa nada. O sea, eso no pasa. Importante en este sentido decir importante decir en este sentido que no sirve de nada tener un plan de salida súper optimizado y súper bien hecho si al final del día las personas no saben qué es lo que tienen que hacer o cómo es que lo tienen que evacuar. Entonces, y antes de seguir con mis conclusiones, con nuestras conclusiones, realmente es, pues, si no nos hemos dado cuenta, la ciudad cada vez se está densificando más.
cada vez hay más edificios, cada vez hay más edificios, gracias a Dios, porque nosotros tenemos trabajo ahora, pero también cada vez hay más personas que están viviendo en estos edificios, cada vez hay más personas que están trabajando en edificios. Y es importante entonces que le pongamos atención a no solo a generar un edificio que técnicamente cumpla con todos los requisitos de normativas estructurales, legales de funcionamiento de arquitectura, sino también que podamos hacer arquitectura que sea segura, que permita, como les decía antes, poner en el centro de las decisiones de diseño a las personas. Bueno, y dicho esto, entonces ahora ya paso a contarles un poco las conclusiones a las que nosotros llegamos. Y la primera es que cualquier plan, por muy malo que sea, es mejor que no tener un plan, ¿verdad? La segunda es que no siempre la ruta más corta es la más rápida. Esto es como Waze. Esa es la conclusión a la que llegamos nosotros en la oficina. Es como Waze. Waze nos manda por la ruta más larga, pero más rápida. No nos manda por la ruta más corta porque es donde hay más tráfico o es la ruta que todo el mundo toma. Tres, no tenemos que cambiar la arquitectura para mejorar el tiempo de evacuación. Muchas veces solo es necesario cambiar la estrategia. Cambiar la estrategia de cómo es que queremos que la gente evacúe el edificio. O sea, eso no significa que tengamos que hacer más módulos de gradas, no significa que tienen que ser edificios más caros. Al contrario, solo cambiando la estrategia podemos mejorar lo que estamos haciendo. Número 4, idealmente, y esto es para mis amigos arquitectos, idealmente, y si se puede, lo mejor es que la circulación vertical quede lo más accesible o lo más directo a la calle. Porque entonces el tiempo que la gente toma para poder salir del edificio es casi que inmediato porque terminó de bajar el último nivel y casi que se abre la puerta y ¡pum! Ya está en la calle. El número 5, que ya les había adelantado algo, no necesariamente agregar un módulo de gradas adicional reduce el tiempo de evacuación a la mitad. No es así. El número 6 es que si al final del día sí es necesario modificar de alguna manera algo de la arquitectura, la modificación que se haga puede ser sumamente sutil porque va a ir acompañada de estrategia y de un pequeño ajuste nada más. No es tirar el edificio y volverlo a hacer. Y con eso podemos mejorar también el tiempo de evacuación. De los proyectos que nosotros hicimos, y esto es para ir al número 7, como les comentaba, concluimos que es la mejor estrategia para evacuar a la gente que está en los sótanos, es haciéndolo salir por las rampas vehiculares. Y por último, el número 8, eso que le están viendo ahí es como una planta esquemática de lo que podría ser una planta de algún edificio, y donde están los chequecitos, es donde nosotros creemos que son como las posiciones ideales para colocar las circulaciones verticales o los módulos de gradas. Donde está la X amarilla, eso de alguna manera, luego de los análisis que nosotros hicimos, pues resulta no tan conveniente. Si bien es cierto que a pesar de todo logramos como mejorar los tiempos, es mejor si las circulaciones tal vez no quedan en esas intersecciones. O sea, creo que de entrada podemos obtener mejores resultados. ¿Okay? ¿Y qué pasa con...? Y pues mucha gente de ustedes estará preguntándose a la gran, sí, pues eso está bonito, interesante para todos los proyectos que tenemos, pues todos los proyectos que se están diseñando y que estén en proceso de diseño. Entonces, ¿qué pasa con lo que ya está construido? Entonces, como les decía antes, realmente poder optimizar el tiempo se puede hacer únicamente cambiando la estrategia, no tenemos que cambiar la arquitectura. Lo interesante de hacer estas simulaciones es que nos dan la oportunidad de poder mejorar lo que ya tenemos, sin necesariamente tener que cambiar o tirar o hacer de nuevo el edificio completo, ¿verdad? Y esto es un poco, si hacemos la relación, y tal vez aquí me voy a dar a entender mejor, con nuestros amigos estructurales. Si yo les preguntara a ustedes en qué edificio se sentirían más cómodos, si en un edificio en donde el diseño y cálculo estructural se realizó con una calculadora hace unos cuantos años atrás, o si están en un edificio en donde el diseño y cálculo estructural se realizó con ETABS. Y es que no es que el que se hizo a calculadora es que esté mal hecho,
definitivamente que no lo está. Pero el que se hizo con ETABS seguramente pudo evaluar N cantidad de escenarios que posible comparados con el que le hizo calculadora. No sé qué tantos escenarios pudo haber evaluado para la propuesta a la que llegó, pero la conclusión de usar este tipo de herramientas, digamos, al final del día es que ahora podemos tener mejores estructuras en muchos aspectos. Mejores estructuras no solo porque son más resistentes, sino porque encima son más eficientes y son más económicas, pero son más seguras que las de antes. Y esto es simplemente porque cambiamos la herramienta con la que estamos haciendo la propuesta. Y bueno, aquí quiero subrayar algo. Y ojo que no estoy diciendo que son los softwares los que hacen la diferencia. Es la interpretación de los datos los que realmente hacen la diferencia, porque no sirve de nada tener un software que casi que nos diseñe, casi que diseñe solo, sí, o que nos dé un montón, mejor dicho, perdón, mi ejemplo estaba mal. No sirve de nada tener un software que nos dé un montón de datos si nosotros con esos datos no sabemos ni qué hacer. Bueno, o sea, y eso es lo que generan estas herramientas. Estas herramientas nos proveen de datos para poder tomar mejores decisiones, de datos que antes, hace 20 años, 30 años, no teníamos y que ahora sí tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es creo que una de las cosas que a mí más me llama la atención. Y pues esta ya es la última para terminar. La innovación normalmente va delante de las leyes y de las normas. Y si no, pues para darles un ejemplo, seguro que cuando Henry Ford creó el carro y que la gente todavía anda en caballo y en carretas, en los primeros 2 carros que salieron a la ciudad, pues creo que no hubieron problemas o no existían leyes de tránsito, ¿verdad? Seguro. Pero conforme el uso del carro se popularizó y había más gente moviéndose en carro dentro de la ciudad, se crearon todas estas normas y leyes que ahora tenemos y que nos permiten desplazarnos en la ciudad de un lugar a otro sin tener accidentes y poder llegar, digamos que en óptimas condiciones del punto A al punto B. Y entonces con esto, tal vez lo que les quiero decir es que nosotros tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de esperar y ver si la normativa en algún momento nos exige ver de qué manera podemos mejorar lo que estamos haciendo, o podemos nosotros tomar la decisión de ver de qué manera, con las herramientas que tenemos ahora disponibles, podemos mejorar lo que estamos haciendo. Y ya para cerrar, solo quisiera hacer una reflexión de, imagínense, o imaginémonos, mejor dicho, y Guatemala se pudiera volver una referencia a nivel industria, la construcción de cómo manejan y cómo gestionamos nuestros proyectos. Imagínense si en el momento de que exista una catástrofe, Dios quiera que no, ¿verdad? La manera en cómo logramos diseñar nuestros edificios haya salvado un montón de vidas. Imagínense la cantidad de vidas que podríamos salvar usando software. Y bueno, con este termino. Muchísimas gracias. Ah, bueno, solo, perdón, antes de terminar, solo quiero decirles algo. No creemos que esta es la última Coca-Cola del desierto. Creemos que esto es parte de una solución de cómo nosotros, como arquitectos, creemos que podemos mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, pues espero que haya sido de su agrado la plática. Me parece que va a haber un momento de respuestas. Así es que muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que agradecerte mucho por la presentación, muy gráfica y creo que se entendió súper bien. Pues ya tenemos algunas preguntas, pues algunos comentarios, así que muchísimas gracias también a todos ahí por colocarlos en el chat. Estoy viendo que algunas preguntas son fáciles, algunas otras serán difíciles. Son bromas. Bueno, pues aquí me vas a hacer las preguntas para que... Con todo. Sí, yo te voy a ir haciendo las preguntas. Ok, dale. Dice Julio Chicara, dice, buenas noches, ¿consideran el colapso de las estructuras más edades de los usuarios de los edificios más hundimiento de piso o solo han considerado si una contingencia como fuego en el primer nivel o niveles bajos?
En realidad nosotros no tipificamos ninguna simulación, digamos, no tipificamos si es un sismo, si es un incendio, si es algo, sino solo estamos midiendo la cantidad de tiempo que las personas tardan en salir. Nosotros le decimos a eso emergencia, y que la realidad puede ser cualquier emergencia, no la estamos tipificando, lo único que estamos haciendo con lo que estamos utilizando es midiendo la cantidad de tiempo desde que la gente sale de su apartamento hasta que puede llegar a la calle o al lugar seguro. ¿Verdad? Eso es, no, es imposible realmente medir si la estructura va a durar el tiempo que va a durar, si se va a hundir, si se va a inundar, o sea, realmente eso no se puede medir, ¿verdad? Bueno, perfecto. Gracias, Alejandro. Aquí tengo otra pregunta de Leonardo Camero. Dice, buenas noches. ¿Hay alguna forma de asignar características a los entes inteligentes? Por ejemplo, personas con capacidades especiales. No estoy seguro, creo que eso se lo tendríamos que preguntar a mi equipo, porque no estoy seguro si se puede o no. De lo que sí estoy seguro es que el software que nosotros estamos utilizando no permite asignar, digamos que una forma de actuar, digamos que no está considerado como el uso de niños, digamos, ¿verdad? Es decir, está considerado como la actuación de una persona adulta. Sé que se tienen como, eso no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que es lo que el software nos da, ¿verdad? Que son estos algoritmos matemáticos que tienen, digamos que promedios de velocidad de las personas que se tardan en caminar. Y cada agente inteligente, digamos que conforme va caminando, tiene como una, no sé si la palabra correcta es aura, pero eh, como que van midiendo qué es lo que va sucediendo alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces van tomando decisiones en base a que si siguen caminando se van a topar con el que está enfrente, entonces como que reducen un poquito de la velocidad y entonces incluso hasta pueden llegar a parar y justamente eso, todas esas decisiones de cada uno de los agentes inteligentes son las que digamos que se van registrando en estos mapas de calor que finalmente podemos tener y podemos ver. Y para contestar a la pregunta que aquí ya me sopló mi equipo, gracias Macu. Sí se pueden hacer simulaciones con personas con capacidades diferentes o con equipaje. Entonces, sí lo puede hacer. No sé si tenés otra. Perfecto, gracias. Casia Morales nos pregunta, ¿se podría agregar a los sistemas una medida para la salida alternativa como los toboganes de evacuación para evaluar cómo funciona el algoritmo en ese caso? Ay, Dios, eso sí no sé. No estoy seguro si el colocar un resbaladero, creo que es a lo que se refiere, ¿verdad? En lugar de gradas, como para que la gente solo se tire y pase más rápido, no Sí, estoy correcto. seguro. Pero si nos siguen en nuestras redes y en un post que hagamos nos vuelven a hacer la pregunta, yo me comprometo a buscarle la respuesta porque es así, no estoy seguro, no me la sé. No sé si tengan las capacidades del software. Sé que el software tiene capacidades de poner cosas en movimiento, ¿verdad? Entonces, como, no sé si va pasando, digamos que en el caso que estuviéramos haciendo el análisis del comportamiento de multitudes a la hora de que pase una carroza, digamos. Sé que sí podemos como, digamos, no es diseñar la carroza, pero algo que representa en geometría una carroza, ¿no? Sí se puede poner y entonces sí se puede evidenciar cómo va pasando y cómo se mueve la gente alrededor de ella. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas sí pueden hacer. Perfecto, gracias Alejandro. Aquí tengo pues un comentario y una pregunta de parte de Claudia Orellana. Espérame, perdón, Sí. perdón, es que cabal me están soplando, perdón, Víctor, pero aquí Ah, me está contestando otra vez que el movimiento vertical como en una escalera o tubo de bombero sí se puede. Entonces, pero es como en una escalera o tubo de bombero. No sé si el resbaladero se va a poder. ¿Para qué? Así, Víctor, perdón, dale. ok, gracias. Bueno, aquí tenemos pues, un comentario y una pregunta por parte de Claudia Orellana y dice, es muy bueno porque permite analizar cómo funcionaría con los usuarios finales un edificio o proyecto. Mi pregunta, ¿se realizan estos análisis con otros elementos del edificio o proyecto? Es decir, por ejemplo, en forma estructural, en comportamiento bioclimático. Muchas gracias. Excelente conferencia. Muchas gracias. No entendí muy bien la pregunta, pero digamos, te voy a contestar lo que yo comprendí. De la mayoría de los proyectos que nosotros atendemos, siempre hay un análisis bioclimático que no necesariamente es la misma herramienta, sino que normalmente eh, hay un especialista que analiza el proyecto desde esa perspectiva de análisis bioclimático
y nos da retroalimentación de qué es lo que deberíamos hacer para mejorar las condiciones bioclimáticas del edificio. Segundo, sí, de los ingenieros estructurales con los que nosotros trabajamos, segurísimo que sí hacen análisis de ese tipo de simulaciones, porque es, digamos que después de hacer esas simulaciones es lo que ellos vienen y pueden determinar el predimensionamiento de lo que va a requerir la estructura. Ahora, entonces, digamos, contestando, no sé si esa era la pregunta específicamente, pero creo que por ahí puede ser. Y si no era esa, si la pregunta es, sí, pero lo que quiero saber es si cuando están evacuando están poniendo las columnas donde tienen que estar. No sé si a eso es a lo que se están refiriendo. Eh, que sí, que lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo son modelos simplificados de lo que es todo el proyecto, ¿no? Y típicamente en las circulaciones horizontales o de lo que les enseñamos, pues son pasillos. Entonces en los pasillos no hay columnas. Pero por supuesto que sí se pueden colocar, o sea, es realmente, a ver, lo que nosotros les enseñamos eran edificios de vivienda. Y eso fue lo que vimos. Pero esto se puede hacer para centros comerciales, para edificios de oficinas, para cualquier cosa. Y si en la plaza X del edificio X hay 10 columnas, esas columnas se pueden colocar, no se pueden, se deben de colocar para entender cuál es el comportamiento de las personas, perdón, de los agentes inteligentes, de cómo se trasladan de un lugar a otro. Entonces, pues no sé si con eso cubro la pregunta. Muchas gracias. Alec nos pregunta, porcentaje dependiente en rampas para evacuación, o sea, si hay un mínimo o un máximo, y rampas que no son para evacuación, porcentaje dependiente. Esos son más como temas de normativa y creo que ahí creo que pueden revisar FHA, ¿verdad? Porque, bueno, FHA y MUNI Guate norma esas pendientes y esas condiciones. Yo no Correcto. estoy muy seguro, entonces no quiero decir un dato que no, que vaya a equivocarme. Así que si alguien de mi equipo me puede soplar, por favor. Sé que creo que es sé que creo que FHA es 12% máximo pendiente vehicular, ¿verdad? Y bueno, y con red lo que norma es el alto de la contrahuella de las gradas, ¿verdad? Entonces, digamos que en estos análisis nosotros estamos cumpliendo. A ver, los proyectos que nosotros les compartimos cumplen ya con las normas vigentes. Entonces, no es que este software nos esté diciendo qué pendientes debemos de colocar o no. Aquí lo que estamos hablando únicamente es cómo hacemos para que la gente pueda salir lo más rápido posible. Perfecto, gracias. Mari Stewart pregunta, ¿para qué otros usos podemos aplicar UX? ¿En dónde puedo aprender sobre UX para Tenemos referencia? UX, lo de User Experience, es como la manera en cómo nosotros nombramos internamente en Danta a las simulaciones pedestres. O sea, si alguien quiere como aprender más de esto, lo que tiene que buscar es simulación pedestres o simulación de multitudes o algo así. Pero UX, digamos que es como el servicio que nosotros le pusimos a esta simulación, ¿verdad? Es el nombre propio que nosotros le pusimos a la simulación pedestre dentro de Danta. Muchas gracias. Fernando Menco nos pregunta, ¿qué software es el que se puede utilizar para el análisis? Análisis de lo que les enseñé, seguramente, ¿verdad? Sí, supongo. Bueno, ahí les puedo contar. Nosotros pasamos por varias, o sea, el llegar a encontrar este software nos tomó tiempo y darnos cuenta de que este sí funcionaba, este no funcionaba. Empezamos por uno que se llamaba PedSimpro, que es como el pedestre, pero solo PED, y después Simpro, pero era solo en 2D. Entonces medio lo usamos y la conclusión fue que no estábamos consiguiendo lo que queríamos. Luego encontramos otro que pues no nos recordamos ahorita el nombre. Encontramos otro que se llama AnyLogic, ¿verdad? Y el que nosotros estamos usando ahora es uno que se llama MassMotion. Y ese es el software que ese es el software que nosotros utilizamos para pues, todo lo que les compartimos el día de hoy.
Muchas gracias. Creo que entonces se responde, digamos, a esta pregunta que está, dice Ana Escalón. Buenas noches, excelente presentación. ¿Cuáles fueron los softwares utilizados para las simulaciones? Sí, es Mass Motion. Son los que mencionaste, ¿verdad? Cabal. De ahí, pues, algunos comentarios. Carlos Ibarra, excelente exposición magnífica. Pudimos comprender cómo los softwares son importantes hoy en día en la construcción. Leonardo Cameros pregunta, ¿inmobiliario también se toma en cuenta en la simulación? Por ejemplo, para un centro comercial o una plaza Sí, con mesas, sillas, etcétera. sí, claro, por supuesto. Por supuesto, se tiene que tomar en cuenta. Perfecto. Pues esa sería ya sería la última pregunta. Así que pues agradecerte muchísimo, Alejandro. No sé si quisieras dar algunas palabras para ir cerrando el evento del día de hoy. Pues no, nada, muchísimas gracias. La verdad es que muy contentos de poder compartir con toda la audiencia y con todas pues, las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes y esperamos que la información que les compartí el día de hoy de alguna manera pues les ayude pues, a mis colegas arquitectos a tomar mejores decisiones en la manera en cómo estamos diseñando. Y pues de plano, nosotros vamos a seguir en esto, vamos a seguir analizando, haciendo estas simulaciones en lo que estamos nosotros haciendo. Y pues más adelante, a ver si no hacemos una segunda parte para contarles todo lo que hemos aprendido, porque esto que les compartimos, digamos que fue lo que hemos hecho a lo largo de un año para 6 proyectos. Y creo que hay hay muchas cosas que podemos aprender a hacer de esto. Importante mencionar otra vez que no es que nosotros estamos diciendo que esto, ¿cómo se llama? Delega a lo que hace con Red, porque nada que ver. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo optimizamos lo que hace con Red. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que haya sembrado un poquito la duda o el hecho de que querer hacer de mejor manera las cosas en nuestra industria. Muchísimas gracias, Víctor, y a toda la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Bueno, excelente. Muchísimas gracias nuevamente, pues Alejandro, por acompañarnos. Excelente exposición, excelente información. Creo que pues todas las personas se llevan pues una buena información del webinar del día de hoy. Pues en pantalla podemos ver, ¿verdad? Los contactos de ustedes, pues si alguien tuviera alguna otra pregunta o alguna otra duda que les puedan escribir para que ustedes pues con mucho gusto puedan pues responderles. Sí, pues agradecerle nuevamente a Danta Arquitectura por el apoyo a la actividad del día de hoy. Agradecerles a todos haberse tomado el tiempo por su participación y los invitamos siempre a seguir las redes sociales de Cámara Guatemalteca de la Construcción para pues seguir participando en los próximos eventos. Así que agradecerles a todos. Nuevamente, Alejandro, muchísimas gracias y pues desearles a todos una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Feliz noche a todos.